Buenas noches, mi nombre es Wendy Alexandra Rodríguez Esteban. Mi equipo de trabajo está conformado por Juan Felipe Cutiva Rodríguez y María Estefany Gutiérrez Contreras. En el día de hoy vamos a presentar 5 ejercicios del libro Gestión de Base de Datos y 5 ejercicios del libro de, qué pena con ustedes, y el libro de Diseño de Base de Datos. Entonces vamos a empezar con los primeros 5 ejercicios. En este caso 8.3, perdón, 6 ejercicios de la sección 8.3 de la página 228 del libro de gestión de base de datos. En este caso serían uno, pues crear una base de datos con un procedimiento que muestre la suma de los números enteros, siendo n un parámetro de entrada. Entonces, dos, haga un procedimiento que muestre la suma de una suma de términos, de fracciones. Un tercer procedimiento que crea una función que determine si un número es primo o no primo, si es primo uno, si no es cero. Otro procedimiento, el cual es usando una función que calcule la suma de números primos. Y otro procedimiento que dice crear un procedimiento de números primos, almacenarlos en un rango, digamos, ponemos un rango de 0 a 30, contar los números primos y un procedimiento el cual genere registros aleatorios en una base de datos entre clientes y cuentas. Entonces empezamos con el primero. Entonces para empezar creamos dos bases de datos. Una que sería la base de datos llamada test, la cual vamos a usar para los 5 primeros ejercicios, y una base de datos llamada de banca, en la cual vamos a hacer el último ejercicio, que sería el de las transacciones. Entonces, la base de datos llamada test va a tener eh, un número, va a tener una sola tabla, que será la de primo, para guardar los números primos y sus respectivas operaciones. Y la tabla de banca va a tener clientes, cuentas y movimientos. Entonces vamos a empezar usando la base test. Entonces en este primer movimiento es usar sumar enteros en el rango que elijamos, siendo y un parámetro del cual va a sumar los números. Entonces usamos este procedimiento para este caso y acá pusimos como un ejemplo sumar enteros 10. El total nos dio 55. ¿A qué se refiere esto? Entonces ese 55 nos dio a hacer la suma de la siguiente manera. Esto hace el procedimiento. Si le pusimos que eran los 10 primeros números enteros, entonces voy a poner estos. Así, 1 más 2 más 3 más 4 hasta 10, cual nos da uno de 55. Digamos, hacemos otro ejemplo. Entonces que acá abajo vamos a copiar este llamado y vamos a replicarlo. Control V, y vamos a cambiar ese 10 por 11. Le damos enter y en este caso nos dio 66. ¿Qué hizo esto? Entonces a esto le sumó 1. Entonces acá ya no va a sumar los 10 primeros, sino va a sumar los 11 primeros enteros. Entonces si ponemos acá y le vamos a poner otro que diga más 11, le damos enter, nos va a decir que es 66. Así funciona el primer caso, primer procedimiento. Entonces continuamos con el segundo, en la cual es la suma de fracciones. Entonces en este que es la suma de fracciones, entonces creamos un procedimiento llamado suma de fracciones, el cual lo declaramos de la siguiente manera. Y acá lo llamamos. Usamos entonces, llamamos en la tabla, en la base de datos test, la suma de fracción 5. Acá se referencia a 5. Este 5 va a representar el denominador de cuántas veces se va a sumar la fracción. Entonces va 1 sobre el numerador, que en este caso el numerador es el número que ponemos. Este resultado nos dio de 1,283 periódico, es de la siguiente manera. Entonces, es de esta manera. Lo que va a hacer es va a sumar el número de porcientos. Bueno, pues uno no lo cuenta, por lo que es uno, y entonces va a ser así. Entonces pusimos que 5, entonces va a sumar el uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, así hasta los números que ponemos. Entonces acá nos dio este número, 1,2833. Si hacemos otro ejemplo, digamos acá en vez de que diga la suma de los 5, vamos a copiar este, control C, y vamos a ponerle que sume 7, control V,
ponga 7, un enter y nos va a dar este resultado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Entonces, a estos números le va a sumar otras dos fracciones. Entonces, va a hacer otra suma y va a poner otra. Entonces, acá va a ser un sexto más un séptimo. Un séptimo. Vamos a ir y nos da el resultado. El mismo del programa 1.5928.5. El mismo que nos de acá, pero pues el otro es más exacto. Y son los mismos. Entonces vamos a continuar con el tercer procedimiento, el cual es el de detectar números primos. Entonces empezamos creando el procedimiento, digamos es primo, decimos que si es 2 y él es menor a 2, divisible en 2, entonces decimos que si es, no marca 0. Si no es el número primo, si es número primo, va a marcar 1. Entonces acá vamos a poner un ejemplo. Entonces dijimos acá el número 7, entonces acá como el número 7 si es primo, marco 1. Entonces acá si ponemos el número 10, pone 0 ya que no es primo, entonces vamos a comprar un ejemplo. Entonces vamos a seleccionar y vamos a ponerle. Entonces vamos a poner acá, control V, y vamos a revisar que el número sea primo. Entonces vamos a mirar, entonces vamos a poner 13. Acá nos va a decir que sí es primo. Entonces volvemos y si ponemos, digamos, el número 30, 30 no es primo, entonces debe salir 0. Listo. Y salió 0. Entonces así funciona. Entonces este lo que va a poner es que si el número es primo, el que ponemos acá, va a marcar 1 y si no lo es, va a marcar 0. Entonces acá podemos mirar qué números son primos. Entonces, como vemos, los números que pusimos 7 y 13 sí son primos, los números 10 y 30 no son primos. Y así funciona este tercer procedimiento. Pasamos para el cuarto procedimiento, el cual es la suma de los números primos. Entonces acá. Entonces vamos a crear el procedimiento, la suma de primos, vamos a crear un contador, el número y la suma. Entonces vas a hacer los procedimientos. Hacemos el siguiente condicional. Finalizamos el número igual a 1, entonces en este caso el contador es el número. Entonces acá ponemos, llamamos el procedimiento y aquí ponemos en suma de primos 5. ¿Qué va a hacer este procedimiento? Va a coger los 5 primeros primos y los va a sumar. Entonces acá hizo lo siguiente. Entonces vamos acá, va a poner los 5 primeros primos. Entonces los 5 primeros primos son entonces 2, 3, 5, 7, 11 y 13. 1, 2, 3, 4, 5. Nos va a dar 28, entonces 2 y 3, 5. Y 5, 10, 11, 21 y 7, 28. Entonces, vamos a mirar acá, tiene que dar 28 el resultado y acá nos dio 28. Vamos a poner, vamos a llamar acá, vamos a darle control C y lo vamos a poner acá, control V. Entonces vamos a cambiarle acá a que sume los siguientes números primos. Vamos a poner acá que los 8 números primos. Entonces los 8 números primos y nos va a dar acá el resultado 77. Entonces quedamos que los números 28 hasta 13. Entonces dijimos que 3 más entre 17, 19 y 23. Miramos. Entonces 28 más 17 más, ¿qué otro número dijimos que serían los próximos? 19 y 23. 19 y 23. Y 23. Entonces vamos a darle el resultado. Y acá nos dio 17. Entonces 5, 6, 7, 8. 8 nos dio 77, 87. Y acá pusimos los números 8 primos, 77. Y acá las primas son 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, qué pena. Eran 13, 17 y 19. 13, 17 y 19. Entonces cambiamos acá a 28. Ahora sí. Más
11, entonces, ¿cuál es? 13, 17, 19. 13, 17 y 19. 19, vamos a marcarle, y ahora sí nos da 17. Esos son los 18 primeros, los primeros 8 números primos. Y acá nos va a dar 77 también. Sí, acá nos dio 77. Y así funcionaría el cuarto procedimiento. Pasamos al quinto procedimiento, el cual es que nosotros ponemos un rango con una variable y un número hasta que queremos que cuente cuántos primos hay. Entonces pasamos al cuarto procedimiento, el cual sería este. Entonces acá pusimos el procedimiento, el guardar primos, acá va a detectar los números primos, la cantidad, el número y este NP o arroba NP que vamos a poner, número de primos, va a ser igual a la cantidad. Entonces acá vamos a cambiar el delimitador y ponemos, entonces empezamos que es del NPA, que es la cantidad, vamos a empezar la es de 0 y acá llamando el procedimiento vamos a decir que entonces va de 30 a este NP y este NP va a ser igual a 0, entonces va a coger el rango de 0 a 30. Entonces esto va a decir que son 10 primos, entonces vamos a revisar de 0 a 30. Entonces digamos 0 a 30 que está acá deben haber 10 primos. Vean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 primos ante el 30. Vamos a poner los mismos. Entonces vamos a copiar la variable. Nos vamos a copiar acá. Y vamos a llamar el procedimiento. Vamos a ponerle el rango. Y vamos a llamar el procedimiento. ¿Sí? Y entonces vamos a cambiar que ya no sea de 0 a 30, que es el rango que pusimos, no de 0 a 60, pongámosle. Entonces de 0 a 60. Entonces de 0 a 60 nos debe decir la cantidad. Entonces llamamos este número de primos NP. Vamos acá al, sí, al 60. 0 a 60. Bueno, acá pues no sé qué pasaría, pero pues tendría que dar que los números de primos son entonces que quedamos que eran en 10 hasta el 29. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces habrían 17 números primos de 0 a 60. Así funcionaría este quinto procedimiento y pasaríamos al último que sería el de los movimientos. Sería este de acá. Entonces acá va a crear los números, los procedimientos. Acá vamos a elegir un número aleatorio, una cuenta aleatoria y un saldo aleatorio entre, por acá decía, creo que de 1000 a 1.000.000, creo que era el saldo. Sí, entonces acá va a elegir acá con este vamos a elegir un ID random, una cuenta random y vamos a decir que va a haber un saldo, creo que sí es de 0 a 1.000.000, creo que es. Entonces acá vamos a poner, vamos a llamar el procedimiento y acá vamos a ver que cree 10, acá en este caso dijimos que crearan 10 movimientos aleatorios que serían estos de acá. Entonces los probamos y vamos a decir, vamos a darle control a ver si cree 5 movimientos aleatorios. Vamos a dar enter. Ok, vamos a usar, vamos a cambiar a todos la banca y ahora sí vamos a copiar el movimiento. Bueno, no sé por qué nos está guardando. Bueno, acá se supone que tiene que llamarlos. Bueno, acá digamos vamos a poner, bueno, en el anterior vamos a ponerle, bueno, vamos a poner muestra. Entonces vamos a buscar la tabla from
Eh, ¿Cómo es que le pusimos a la tabla? La tabla se va a llamar. Sí, desde que genera un movimiento. 10 movimientos. Entonces, acá miramos. Acá, cuentas, movimientos. Vamos a ponerle movimientos, que es que se llama tal. Movimientos. Punto y coma. Y aquí ya se crearon otros 10. Bueno, como lo pusimos dos veces, 5 y 5, creo 20 movimientos aleatorios que serían de aquí para abajo. Y de paso miramos en el siguiente número de primos. Bueno, en ese sí se supone que son 17 primos. Y así finalizarían estos 5 ejercicios del libro de gestión de base de datos. Y pasamos a los 5 ejercicios del libro de eh, sí, gestión de base de datos, diseño de base de datos, y que serían estos ejercicios. Estos, que serían, se tratan del sistema SICOP, que es como un tipo banco. Entonces acá tenemos cómo nos vamos a referenciar las tablas. Entonces tenemos estos 5 ejercicios, que sería crear las tablas de base de datos, crear la base de datos de la entidad transacción, crear la entidad proyectos, crear una tabla que se llame proyecto con fecha inicial, cambiar datos para que incluya fecha inicial y fecha final, y crear una vista para que nos dé un número de plan y el nombre de la cuenta. Entonces empezamos. Y en este sería el caso. Entonces creamos las bases de datos que entonces nos habían dado anteriormente. Eran cuentas, tablas, transacción y proyectos. Entonces acá tenemos estas tres tablas que creamos. Vamos a crear otra que se llama transacción de respaldo y acá con esta manera. Y vamos a crear otra que se llama proyecto moneda, la cual va a dejar los valores. Y vamos a tener 5 bases de datos. Entonces vamos acá a insertar los datos de la tabla proyectos para que queden con fecha inicio y con fecha de final. Serían dos columnas más de las que ya habíamos agregado anteriormente. Entonces vamos a insertar los siguientes datos en la tabla de cuentas, los cuales serían estos. Y vamos a insertar estos proyectos, estos datos también en la de tabla de transacciones. De esta manera. De igual manera vamos a hacerlo con lo de la tabla proyectos. Y finalmente vamos a hacer una con eh, proyecto moneda, el cual va a ser este, que nos va a mostrar los montos en cuanto valdría en, bueno, acá con el número del proyecto, que serían estos. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor que tienen en cada monto? Si es en dólares, si es en euros y si es en peso colombiano. Como tenemos estos tres números del proyecto, que serían entonces acá tenemos que son 12 millones, tenemos 90 millones, acá son 120 millones, 90 millones y 60 millones. Lo que equivaldría, esto equivaldría en moneda colombiana, esto en euros y esto en dólares. Acá tenemos esta tabla. Y vamos a iniciar unas transacciones que serían estas que hicimos con las tres primeras cuentas. Y acá su descripción. Entonces, vamos a crear por último una vista que será en la cual vamos a observar el tipo de cuenta y el número de la cuenta. De esta manera. Y acá, qué pena esos errores. Y acá crear una base de respuesta. Vamos que va a seleccionar el número de la cuenta, el nombre de la cuenta y el número del plan de la cuenta. Acá vamos a hacer de que es la cuenta C, el proyecto, el número de cuenta y el número de cuenta. Vamos acá, vamos a seleccionar el proyecto. Entonces, digamos, acá pusimos que fue las cuentas con número 1. Entonces vamos a dar el número de cuentas, que es este, que vamos a tener el número de cuenta número 1. Entonces pusimos estos. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a ponerle select
Bueno, acá ya lo tenía, qué pena, ya lo tenía aquí esto, pero sin esto. Vamos a ponerle acá que entonces vamos a ponerle un select from, vistas cuentas por proyecto, del número de cuentas, acá pusimos que es el 103 y el llamado. Pues entonces acá cancelamos este. Tum, tum, tum. Sí, entonces acá vamos a poner este y vamos a cambiar que no sea número de cuenta 1, sino vamos a cambiar que sea número de cuenta 2. El punto y coma. Y acá nos va a dejar cuál es el número de cuenta, cuál es el nombre de la cuenta y el 103. Entonces el número de la cuenta es el 2, el nombre de la cuenta es caja chica y el número de la cuenta es 103. Vamos a hacer otro ejemplo. Y acá creo que números de cuentas agregué 3. Creo que sí. Vamos a agregar otro número de cuenta. No, dice que hay vacías. Entonces acá serían con los tres ejemplos. Con el número de cuenta tipo 1, con el número de cuenta tipo 2 y el número de cuenta tipo 3, pero en ese no tengo ninguno registrado. Y así funcionaría los 5 ejercicios que se hicieron de este libro. Y eso sería todo. Muchas gracias.